¿Te has preguntado cómo se define de qué lado estás? ¿Los buenos, los malos, los que prefieren no decidir? Sin embargo, este personaje supo desde el principio de qué lado estaba, del lado de los Kaijin. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy exploraremos la mente de Garou. Y si quieres que analice a alguien más, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Así que, vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Garou fue un niño aparentemente común, pero desde temprana edad desarrolló una visión crítica del mundo que lo rodeaba. Al ver la televisión no sentía admiración por los héroes que vencían a los villanos, sino molestia. Para él, cada vez que un Kaijin, una criatura monstruosa, parecía tener la ventaja, la historia era abruptamente interrumpida por la llegada del héroe, quien arruinaba todo. Este patrón constante despertó en Garou una profunda inquietud, porque ningún Kaijin podía derrotar al héroe, porque el bien debía triunfar siempre sin cuestionamiento. Esta duda se convirtió en el núcleo de su filosofía, una visión que lo marcaría para siempre. Mientras las personas a su alrededor repetían que los héroes jamás pierden, Garou comenzaba a rebelarse contra esa narrativa. Cuestionaba por qué la victoria del bien era vista como incuestionable, alegando que era injusto. Los Kaijin también tenían sueños, deseos y luchaban con esfuerzo. Para él, los monstruos no eran el mal, sino víctimas del rechazo. Garou no aceptaba que el más popular debería ganar, mientras el marginado era condenado a perder. En su mundo, ser un monstruo era una forma de resistencia, una crítica viviente a una sociedad que premia la apariencia de justicia sin mirar al fondo de la historia. Desde la psicología, el rechazo de Garou hacia un sistema de héroes se puede entender como una manifestación de su lucha contra una estructura social que él percibe como profundamente injusta y sesgada. Desde niño, Garou observó cómo en las historias y juegos los héroes eran automáticamente considerados los buenos, mientras que los villanos eran maltratados, ridiculizados o eliminados sin que se les explorara sus motivos. Esta visión del mundo, donde todo se reduce a bueno contra malo, fue interiorizada por Garou como una forma de opresión simbólica, donde los matices de la moral eran eliminados por un sistema que legitimaba solo un tipo de fuerza, la de quienes eran considerados correctos por la mayoría. Esta dicotomía entre el bien y el mal impuesta por la sociedad tiene un claro trasfondo psicológico. Erik Erikson, en sus etapas de desarrollo psicosocial, planteaba que una parte fundamental de la formación de identidad en la adolescencia y adultez joven es la confrontación con las normas sociales. En el caso de Garou, esta etapa se ve marcada por una ruptura. No encuentra su lugar dentro del sistema porque no se identifica con los valores que este promueve. Esta frustración no resuelta lo lleva a desarrollar una identidad contracultural, donde decide posicionarse deliberadamente en contra de los héroes, a quienes ve como instrumento de un orden hipócrita. Desde una perspectiva sociocognitiva, también se puede entender que Garou desafía los esquemas mentales dominantes, rechaza los atajos cognitivos que etiquetan automáticamente a los individuos como buenos o malos, sin analizar el contexto. En lugar de aceptar pasivamente estas categorías, él las subvierte y se propone demostrar que un villano también puede ser justo, fuerte y humano. Su narrativa interna no gira en torno a hacer el mal por placer, sino en crear un nuevo orden que cuestione las normas establecidas y ofrezca justicia a aquellos que como él fueron excluidos y malinterpretados. El rechazo de Garou al sistema de héroes no es simplemente rebeldía, es una reacción profunda ante la exclusión simbólica sufrida desde la infancia. Es también una crítica a la rigidez moral de una sociedad que etiqueta rápidamente, sin mirar las motivaciones o heridas detrás de cada conducta. A través de su aparente villanía, Garou está buscando justicia, aunque sea por un camino brutal y solitario. Desde pequeño, Garou mostraba una perspectiva distinta al de sus compañeros. Mientras los demás niños admiraban a los héroes, él defendía a los villanos, lo que provocó que lo marcaran como el raro y lo aislaran socialmente. En los juegos infantiles, los demás niños comenzaron a asignarle siempre el papel del Kaijin, del monstruo y del enemigo a vencer. Para ellos, Garou era el villano, dentro y fuera del juego. Un día, cansado de ser humillado y reducido a ese rol, Garou decidió enfrentar al niño más popular del grupo, desafiándolo abiertamente. Sin embargo, en lugar de una pelea justa, los demás se unieron para sujetarlo con fuerza, dejándolo indefenso. Cuando los adultos intervinieron, Garou fue acusado de haberse vuelto violento, y pese a sus intentos de explicar lo sucedido, su versión fue ignorada. Como siempre, la figura del héroe popular fue protegida. Garou fue señalado como el agresor, como el niño problemático, como el villano de la historia. Nadie se preguntó por qué estaba solo, ni qué lo había llevado a actuar así. En una sociedad que valora al carismático y condena al diferente, Garou entendió una lección dolorosa. El que es rechazado siempre será el monstruo, y como cualquier Kaijin, jamás le permitirán ganar. Durante la infancia, el juego es una herramienta fundamental para elaborar la identidad, explorar roles sociales y procesar emociones. En los juegos de héroes y villanos, los niños identifican el bien como lo aceptado y popular, mientras que el mal representa lo excluido o lo temido. Garou, al ser forzado constantemente a asumir el rol del villano, comienza a interiorizar ese papel, no solo en el juego, sino como parte de su identidad. Aquí vemos cómo la repetición de un rol impuesto puede moldear la autopercepción de un niño, sobre todo si no hay adultos que lo ayuden a resignificar esa experiencia. Esto es muy parecido a lo que le pasa a Lucy en el anime de Elfen Lied o Elfen Light, no
no sé cómo se pronuncia, que por cierto hice un análisis de ella por si quieres ir a checarlo. Garou representa lo que en psicología social se conoce como el chivo expiatorio, un individuo que es marginado y culpado por un grupo, muchas veces como una forma de mantener la cohesión grupal o desplazar la agresión colectiva. La teoría del chivo expiatorio explica cómo los grupos tienden a proyectar sus miedos o frustraciones en quienes es distinto o vulnerable. En este caso, Garou no se ajusta a las normas dominantes, no admira a los héroes, no sigue el juego y por eso es excluido. Su crítica al sistema de héroes contra villanos incomoda. Eso lo convierte en el blanco del rechazo. Cuando los adultos intervienen en el conflicto y protegen al niño popular sin escuchar a Garou, se activa lo que en psicología se le llama sesgo de confirmación. Los adultos ya tienen una idea previa de quién es el bueno y quién es el problemático. Por lo tanto, ignoran la versión del niño marginado. Este fenómeno también puede vincularse al efecto halo, donde los rasgos positivos de una persona, como por ejemplo el carisma, hace que se asuma que todo lo que hace es correcto. En cambio, Garou, al estar aislado y sin apoyo social, es percibido como culpable, incluso antes de hablar. El evento donde es agredido en grupo y luego culpado injustamente es un ejemplo de trauma relacional infantil, un tipo de experiencia que puede dañar profundamente la confianza en los demás y en uno mismo. Lo más doloroso para Garou no es la violencia que sufre, sino la invalidación emocional posterior. Sus sentimientos y su versión de los hechos son descartados. Esto puede generar sentimientos de desesperanza aprendida, donde el niño concluye que no importa lo que haga, el resultado será siempre injusto. Desde un enfoque de la psicología del desarrollo, Garou podría estar utilizando la identificación proyectiva como defensa. Al ser tratado como un monstruo constantemente, en lugar de negar ese rol, lo adapta y lo convierte en parte de su filosofía. Si me ven como el malo, entonces seré el mejor monstruo que hayan visto. Este proceso también puede relacionarse con el concepto de autoestigmatización, en donde la persona internaliza las etiquetas negativas que los demás le imponen y termina actuando en función de ellas. Garou no nace como un villano, es la narrativa social la que lo convierte en uno. La constante exclusión, la falta de comprensión adulta y la imposición de un rol marginal durante su desarrollo hacen que su identidad se forme en torno al rechazo. Desde la psicología entendemos que la manera en que un niño es visto y tratado por su entorno impacta profundamente en cómo se ve a sí mismo, y cuando el entorno solo lo valida como el diferente o el problema, es posible que para sobrevivir emocionalmente el niño elija aceptar ese papel y hacerlo suyo. Ante la aparición de una amenaza de nivel Dios que pone en peligro al mundo entero, se solicita la cooperación tanto de héroes como de villanos. En este contexto, Garou, ahora un experto en artes marciales gracias a la formación de su maestro, se presenta como una fuerza imparable. Su poder es tal que no solo desafía a los héroes, sino que también elimina uno por uno a los villanos presentes en la sala. Ya como adulto, Garou ha fijado su objetivo: derrotar a todos los héroes y demostrar que los Kaijin también pueden ser los vencedores. Inicia entonces una serie de combates, buscando y enfrentando a cada héroe con determinación. Sin embargo, hay un detalle crucial en su conducta que no puede pasarse por alto. Aunque se autodenomina un Kaijin, Garou no asesina a sus oponentes. Por el contrario, en repetidas ocasiones les ofrece la oportunidad de retirarse con vida. El caso de Garou resulta fascinante. A pesar de su aparente rol como antagonista, mantiene un código ético propio, el cual, aunque extremo y radical, está cargado de coherencia interna. Esto refleja un fenómeno conocido como disonancia cognitiva reducida. Garou no se percibe a sí mismo como un villano caótico, sino como alguien que encarna una justicia alternativa. Su conducta no es fruto de un impulso destructivo sin control, sino la de una ideología desarrollada a partir del trauma y la marginación. Este código se manifiesta en decisiones concretas: evita matar innecesariamente, respeta a los débiles y en varios casos muestra piedad incluso hacia sus oponentes, especialmente cuando reconoce que no son corruptos o abusivos. Esta forma de actuar se puede asociar con un sistema de valores internos que reemplaza las normas sociales convencionales. En lugar de seguir el bien y el mal tal como lo dicta el sistema de héroes, Garou establece sus propias reglas morales, lo cual podría vincularse con un proceso de reevaluación moral compensatoria. Cuando el individuo no encuentra justicia fuera de él, la crea dentro de sí. Desde una perspectiva clínica, eso también puede reflejar rasgos de personalidad del espectro antisocial sin caer en la psicopatía. A diferencia de otros personajes, Garou sí siente empatía, pero es selectiva y condicionada. Su agresividad no es impulsiva, sino funcional a su objetivo: derribar el sistema de héroes, el cual considera hipócrita. Esto podría vincularse con rasgos de un trastorno de personalidad paranoide o esquizoide adaptado, en donde se desarrollan mecanismos de defensa rígidos para evitar el daño emocional y estructurar la realidad desde una lógica personal cerrada. Garou representa a un individuo que no busca destruir por placer, sino corregir a su modo un mundo que considera injusto. Su código ético no encaja en el consenso social, pero es consciente, deliberado y cargado de intención moral, lo que lo distingue de un simple villano y lo convierte en un antihéroe con profundidad psicológica. El deseo de Garou de convertirse en el villano definitivo que todos temen no nace del simple deseo de causar destrucción, sino de una profunda necesidad de redefinir las reglas del juego social. Desde la psicología, esto puede analizarse como un caso de formación reactiva, un mecanismo de defensa en el cual el individuo adopta actitudes o conductas opuestas a los sentimientos reales para lidiar con el dolor interno. Garou, en el fondo, no quiere ser temido por crueldad, sino porque busca que el mundo lo reconozca, que entienda su sufrimiento, su exclusión y la injusticia que ha vivido desde niño, aunque para ello deba convertirse en un monstruo.
Para adoptar este rol de villano, Garou intenta tomar el control del rechazo, que siempre ha sufrido. Si la sociedad insiste en etiquetarlo como el malo, él prefiere aceptar esa etiqueta y llevarla al extremo, convirtiéndola en una identidad poderosa. En ese sentido, este proceso recuerda al fenómeno de profecía autocumplida, donde una persona, al ser repetidamente vista o tratada como algo, termina adoptando ese rol como forma de supervivencia y validación. En lugar de luchar para integrarse a un sistema que lo ha traicionado, se vuelve el símbolo de lo que más teme ese sistema. Además, ese objetivo de volverse el villano puede vincularse con un intento de reivindicar a los perdedores y marginados, a los que siempre pierden en las historias dominadas por héroes. En la mente de Garou, si logra que el mundo tema a un monstruo que no mata innecesariamente y que lucha con honor, entonces tal vez la gente empieza a cuestionar lo que realmente significa ser un héroe o un villano. Garou representa un patrón psicológico fascinante. Su capacidad de aprendizaje y adaptación tras cada derrota no solo habla de su talento como luchador, sino también de un conjunto de rasgos psicológicos que reflejan una estructura interna muy particular. En perspectiva psicológica, Garou muestra una alta tolerancia a la frustración y un locus de control interno. En lugar de rendirse ante el fracaso, asume que su derrota es una oportunidad para mejorar. Esta forma de pensamiento es poco común en personas con historias de rechazo, ya que suele predominar la indefensión aprendida. Sin embargo, en su caso, el trauma y el rechazo parece haber fortalecido su voluntad, transformando el dolor en una fuente de motivación inquebrantable. Psicológicamente, también podríamos considerar la teoría del crecimiento postraumático, que sugiere que ciertas personas tras experiencias adversas desarrollan un crecimiento inusual en resiliencia, percepción de sí mismos y propósito. Garou, que ha sido marginado desde la infancia, canaliza esa exclusión como energía para evolucionar, no solo físicamente, sino también a nivel estratégico y moral. Además, este rasgo puede vincularse al concepto de mentalidad de crecimiento, que describe a personas que creen que sus habilidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse a través del esfuerzo y el aprendizaje. Garou encarna este ideal, pues cada pelea, cada error y cada derrota se convierte en una herramienta de transformación personal. No busca simplemente ser más fuerte, quiere ser invencible precisamente porque entiende lo que es ser débil. Incluso su cuerpo parece acompañar esta mentalidad. Su fisiología responde al trauma y a la derrota como si fueran entrenamientos. Se adapta, muta y evoluciona, como si su propio cuerpo entendiera que la supervivencia implica transformación constante. Después de su pelea con el perro, donde le rompieron su madre para que posteriormente sea noqueado por Saitama, para después ser vergueado por los héroes, pero en esta sí gana y piensa que ya puede ir a ser la Mimi, pero en ese momento llega Genos y también se lo madrea. Pero eso no queda ahí, porque después llega su maestro y su carnal y también se lo putean. Garou es rescatado por la asociación Kaijin. A pesar de lo que ya mencioné, Garou tiene una pequeña conexión con un niño. No solo lo ayuda sin que él lo sepa para conocer a los héroes, sino que le da ese entendimiento que buscaba. Para Garou, el niño Tareo representa un vínculo emocional inesperado, con aquello que en teoría ha decidido rechazar: la inocencia, la admiración por los héroes y la posibilidad de un vínculo humano genuino. Desde la psicología, la relación entre ambos puede entenderse como una manifestación de su conflicto interno, su necesidad de ser visto no como un monstruo, sino como alguien con valores, aunque estén fuera del sistema convencional. Desde un enfoque de la teoría del apego, podríamos decir que Garou desarrolla con Tareo un lazo reparador. Garou fue rechazado, incomprendido y etiquetado como el villano desde pequeño. Tareo, sin embargo, lo trata como una persona, no lo juzga por su apariencia ni por lo que dicen los demás, lo escucha, le habla y lo ve. Esa aceptación tiene un efecto poderoso en Garou, porque le ofrece por primera vez una relación sin hostilidad ni manipulación. Cuando Garou protege a Tareo en el almacén, no actúa como un simple villano con corazón, sino que expresa su propio código ético. Él quiere ser el monstruo más temido, pero uno que no lastima a los inocentes, que castiga a los falsos héroes, pero salva a quienes lo necesitan. En ese momento, Garou no se contradice, se revela. No es que deje de ser un villano, es que su forma de villanía es más ética que la de muchos supuestos héroes. Psicológicamente, Tareo también funciona como un espejo de la infancia de Garou. En él ve al niño que fue, vulnerable, incomprendido, deseoso de justicia y sentido. Por eso le pide el libro de héroes, no solo por curiosidad, es una búsqueda de sentido. En el fondo, Garou quiere comprender por qué lo marcó tanto desde niño. Esta narrativa de héroes invisibles y villanos despreciables que lo dejó fuera de la historia desde el inicio. La vida de Garou es una historia sobre el precio de ser diferente en una sociedad que solo valida lo que se ajusta a sus ideales. Desde pequeño fue etiquetado como el villano, no por sus acciones, sino por atreverse a cuestionar una narrativa impuesta, la del héroe siempre bueno y el monstruo siempre malo. Ese rechazo sistemático no solo lo aisló, sino que lo empujó a convertirse en aquello que el mundo ya había decidido que era. Sin embargo, Garou no es un monstruo sin conciencia, es un joven marcado por el dolor, pero guiado por un código. Su violencia no es gratuita, es una forma extrema de gritar que algo está mal en la estructura que idolatra a los fuertes y aplasta a los débiles. Su deseo de convertirse en el villano definitivo no nace de la maldad, sino de la desesperada necesidad de subvertir un sistema que nunca lo reconoció como digno. La historia de Garou es una crítica poderosa a la rigidez moral de la sociedad y también una súplica silenciosa de empatía, porque antes de que fuera el monstruo, Garou fue solo un niño que quería ser escuchado. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana. One Punch Man fue una recomendación de un amigo cuando yo estaba en la universidad, justo cuando estaba apenas comenzando a ver anime. Vi la primera temporada y la neta me encantó. Me gustó el humor, la historia y mi personaje favorito es Genos y Garou. Siendo sincero, pensaba hacerle primero un análisis a Saitama, pero creo que Garou es un poco más interesante. Si no la has visto, que la neta lo dudo, te la recomiendo, pero esa es solamente mi opinión. Y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video.